aquí a grabar la clase. Cambios de longitudes barras no uniformes, ¿cierto? Nosotros en la clase anterior hablamos de los cambios de longitud para cables, para barras y para resortes. Basados en esos cambios de longitud que encontramos a partir de la formulita que derivamos de la ley de Hooke. Si se acuerdan, la de formulita era que mi deformación iba a ser igual entonces a P por L sobre E por A. Esa era la formulita que nosotros teníamos para nuestras barras. A partir de esta, vamos a tener en cuenta cambios de longitud en barras no uniformes. Y cuando hablo de barras no uniformes, tengo que tener en cuenta tres grandes grupos. ¿Cuáles son esos tres grandes grupos? Entonces, elementos o barras que tengan cargas axiales intermedias. ¿Qué es eso de que tengan cargas axiales intermedias? Entonces, aquí podemos tener el caso de un elemento estructural, una barrita que se encuentre empotrado en alguno de sus extremos. En este caso vamos a decir que por aquí en la parte superior tenemos esa barrita empotrada. ¿Sí? Y que en dos puntos diferentes o en tres puntos de su longitud tengamos cargas. Pueden ser cargas tanto de tensión como de compresión. Por ejemplo, de esta forma. Cada una de esas cargas que estamos viendo acá van a ser designadas, por ejemplo, mi carga P1, ¿cierto? Mi carga P2 y mi carga P3. Esas cargas, para que podamos identificar entonces esos cambios de longitud, deben tener alguna magnitud, ¿cierto? De lo contrario, estaríamos restringiendo el desplazamiento a un valor determinado. Pero como tenemos cargas en diferentes puntos de la longitud total del elemento, nosotros vamos a aplicar ese concepto para encontrar esas diferencias, bien sean alargamientos o acortamientos, porque pueden ser cualquiera de las dos. Si nos estamos dando cuenta acá, en nuestra barra, la carga axial, o si es hacia abajo, para este elemento va a generar es una tensión, es decir, un alargamiento. Pero ese alargamiento se va a ver reflejado en este segmento. En este segmento que voy a decir que es mi segmento número 1. Aquí está en tensión. Entonces este pedazo, hasta el punto de aplicación de esa carga, yo espero que se alargue. Ahora, ya en el segundo segmento, tengo aplicadas una carga de compresión, ¿cierto? Está comprimiendo mi elemento estructural. Aquí se puede llegar a comprimir. ¿De qué depende si sea alargamiento o acortamiento? Pues va a depender de la magnitud de las cargas que están viéndose afectadas o se están aplicando sobre ese elemento estructural. ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo esta barra, esta carga P2, tiene una magnitud de 100 kilonewtons, por exagerar, y P1 tiene una magnitud de apenas 10 kilonewtons, pues yo sé que la fuerza de compresión es superior a la fuerza de tensión, por lo tanto este elemento estructural va a tender a comprimirse, ¿cierto? Todo mi elemento estructural va a tender a comprimirse. Y ya para finalizar tendré un elemento, un segmento número 3, que será ese segmento que tengo aquí en la parte inferior, donde va a estar alterado también por la fuerza P3, ¿sí? Aquí también tendré una reacción en mi apoyo, una reacción en mi punto A. Y dependiendo de la reacción y cada una de las cargas que están viéndose involucradas en este elemento barra, pues yo podré tener algunas fuerzas internas. Básicamente por cada segmento, por cada cambio de longitud o cambio de carga, yo puedo establecer una fuerza interna, que es lo que necesito para poder establecer esos desplazamientos en mis cargas intermedias o para cargas axiales intermedias en barras no uniformes. Por eso llamamos barras no uniformes. Como dice acá, cuando las cargas se aplican en lugares intermedios, que es lo que estamos viendo, están conformadas por barras por segmentos prismáticos o sus dimensiones tienen variación continua. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente vamos a tener elementos que tengan una sección transversal constante en toda su longitud como el que estamos viendo acá, sino también podemos tener un elemento que está conformado por varios segmentos prismáticos
o un elemento que no sea prismático. Esos van a ser los tres casos. Entonces, cargas axiales intermedias en un elemento que es prismático y tengo cargas axiales en diferentes puntos. El segundo caso va a ser segmentos prismáticos, pero no tienes que necesariamente tener esa misma área ni el mismo material. ¿Cuál sería ese caso? Entonces, aquí voy a borrar esto para explicar esos tres casos que vamos a estudiar el día de hoy. El segundo caso, entonces sería si yo tengo, por ejemplo, una sección prismática en acero, una sección prismática pongámosle en cobre, y podemos tener una sección prismática en aluminio, por ejemplo, unas barras de este tipo. No son uniformes porque no tienen una misma sección transversal, tienen unas dimensiones, una variación continua, están conformados por varios segmentos prismáticos y puedo tener bien sea la aplicación de una carga en un extremo o en extremos intermedios o en puntos intermedios. Y obviamente estas cargas son cargas axiales porque lo que estamos viendo, este gran conjunto de lo que estamos viendo se llama miembros cargados axialmente. Es decir, que las cargas deben estar aplicadas sobre en el punto del centroide de la sección transversal del elemento y se dirigen en todo el eje longitudinal del mismo. ¿Sí? Entonces, este sería el segundo caso. Aquí, este módulo de elasticidad para este elemento, pues va a ser el módulo de elasticidad para, aquí no me acuerdo, pongámosle, por ejemplo, para el acero, ¿sí? Y va a ser entonces el área de ese material. Aquí pongámosle que es un módulo de elasticidad para el aluminio y va a tener un área para el aluminio. Y aquí pongámosle que sería un módulo de elasticidad para el latón, un material cualquiera, y un área para el latón. Quiere decir esto que las deformaciones que voy a tener, como es el producto de la carga por la longitud sobre el E por A, van a ser diferentes, ¿cierto? Porque en cada uno de estos casos, ese producto, ese módulo de rigidez que nosotros vimos en la clase anterior, va a ser diferente. Entonces se va a deformar el elemento en función de qué material y qué carga axial se esté aplicando sobre él. Y aquí entonces vamos a tener que aplicar otra formulita u otro método distinto, pero todo va a estar basándose en el material, en las cargas y en su sección transversal. El otro caso que podemos llegar a tener nosotros es donde no tengamos elementos prismáticos. Donde no tengamos elementos prismáticos es algo como este tipo. Tenemos por aquí, por ejemplo, una forma cilíndrica. ¿Cierto? Y hay dos opciones. O que mi fuerza sea constante, ¿sí? Una fuerza constante, una carga axial P, y tengo el área que va variando a lo largo de su longitud. Esta área no va a ser constante, entonces digo que es un elemento no prismático. Para poder analizar este tipo de elementos, yo tengo que realizar una integral. ¿Una integral entre qué? Entre mi carga axial o mi fuerza interna, porque no necesariamente tiene que ser una constante, mi carga axial también puede ser variable, ¿sí? Puede ser una variable a lo largo de su longitud. Entonces, en ese caso, la carga axial que voy a tener acá va a ser una carga axial variable, ¿cierto? Que va a estar en función de la longitud y sobre mi módulo de elasticidad, que ese sí va a ser constante porque es solo un material, multiplicado el área, que es una variable. Y de esa manera poder encontrar yo la deformación. Aquí tendré que aplicar entonces una integral, porque va a ser la sumatoria de todos estos diferenciales de área que voy a analizar. Seguramente aquí las integrales que nosotros vamos a tener son integrales muy sencillas. Sin embargo, si el problema se me va a complicar un poco, puedo analizar las integrales de manera numérica. Lo que vamos a hacer en este curso, por lo menos, van a ser integrales de forma analítica. No vamos a necesitar métodos diferentes para poder resolverlas.
Bueno, eso es lo que vamos a tener nosotros acá. Entonces vamos a analizar el primer caso. El primer caso que nosotros vamos a analizar serán cargas axiales intermedias. ¿Listo? ¿Y qué es el caso que explicábamos? Que deben sumarse. Entonces, dependiendo del nivel de carga, vamos a sumar o alargamientos o acortamientos, pero estos deben sumarse a lo largo y deben ser individualizados por segmentos, dependiendo de cada uno de las cargas que se estén aplicando. Es decir, que por cada carga axial, yo puedo segmentar, por cada valor de carga intermedia que tenga, puedo segmentar ese elemento estructural y lo que voy a hacer es que al final los voy a sumar para poder encontrar entonces el desplazamiento total. Entonces vamos a seguir los siguientes pasos que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo primero que vamos a hacer es identificar los segmentos. Entonces aquí en esta parte inferior voy a realizar el ejemplo que nosotros acabamos de nombrar muy rápidamente, pero ya específico para este tipo de barras. Entonces tenemos una barra, una sección uniforme. Entonces, ¿sí? Ese elemento estructural va a estar empotrado en la parte superior. ¿Listo? Y vamos a tener una serie de cargas aplicadas en su longitud. Vamos a tener una carga por acá, en su parte final. Vamos a tener una carga por acá en un punto intermedio. Y vamos a tener otra carga por acá, aplicada en su punto intermedio. En otro punto intermedio. Entonces, si yo quiero identificar los segmentos como el primer paso, vamos a darle aquí valores. Este será el valor de la carga P1. Este será el valor de la carga P2. Y ese será mi valor de una carga, llamémosla P3. P1, P2 y P3. Entonces, tendrán diferentes valores. Por ahora no nos interesa la magnitud de esos valores, sino nos interesa es identificar o poder realizar estos 4 pasos que serán, digámoslo así, nuestra receta de cocina para poder llegar a identificar el desplazamiento en este tipo de elementos. Entonces, el primer paso nos dice, identifique los segmentos. Nosotros vamos a tener puntos de aplicación de cada una de las cargas, que vamos a tener un punto, un punto, un punto, y aquí este punto donde está apoyado, vamos a llamarlo el punto A, este punto vamos a llamarlo, ¿qué borro esto? Mi punto A, mi punto B, mi punto C y mi punto D. ¿Listo? Esos serán los puntos que yo voy a tener. ¿Dónde identifico los puntos? En donde tengamos apoyo y donde tengamos cargas axiales intermedias. ¿Listo? Mi apoyo será empotrado en la parte superior y tendré cargas intermedias en el punto B, C y D. ¿Cómo identifico los segmentos? Entonces yo he dicho que voy a tener que segmentar cada elemento donde yo identifique que vamos a tener un cambio en su fuerza interna. Entonces, a partir de estos puntos que yo he definido, yo voy a segmentar mi elemento. Entonces, tengo un segmento por acá, tengo otro segmento por acá y tendré mi último segmento por acá. ¿Sí? Esa será la manera de segmentar. Entonces, nosotros nuestra barra. Entonces, vamos a llamar esto al segmento número 1, el segmento número 2 y el segmento número 3. Luego vamos a determinar las fuerzas axiales. El primero, digamos que ok. Luego vamos a determinar nuestras fuerzas
axiales internas. ¿Cómo vamos a determinar las fuerzas internas? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es realizar un corte en cada uno de los segmentos que hemos acabado de definir. Tenemos 3 segmentos, entonces para poder encontrar la fuerza interna, nosotros ¿qué hacíamos en estática? Hacíamos cortes, si recuerdan por allá cuando estábamos tratando de construir los diagramas de fuerza cortante y momento flector en la viga, por cada cambio de carga, nosotros ¿qué hacíamos? Un corte para poder identificar cuál es esa fuerza interna o la ecuación de mi cortante y mi momento para la viga determinada de estudio. Aquí lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero vamos a hacer es cortes en los segmentos que hemos identificado. Aquí tendremos un corte 2 y un corte 3. Esos son los 3 cortes que vamos a tener nosotros. Por cada segmento vamos a tener un corte. Entonces, si nosotros queremos encontrar esas fuerzas axiales internas, nosotros tenemos que, en este caso, hacer los dibujos de cada uno de esos cortes. Pongámosle por acá. Sería el corte para mi elemento número 1, ¿cierto? Sería algo así. ¿Y yo qué veo en ese segmento número 1? ¿Qué aparece en ese segmento número 1? ¿Qué tengo ahí? ¿Qué debería aparecer cuando yo hago ese corte? P3. ¿Perdón? P3. E3, ¿cierto? ¿Aparece algo más? No, profe. De las fuerzas que tengo, ¿sí? De las cargas axiales que tengo, no aparece nada más. Pero esta carga P3, ¿qué va a generar en mi elemento? Pues va a tener, ¿sí? Esa carga P3 tiene alguna repercusión sobre mi elemento estructural. En ese caso, yo voy a decir que acá voy a tener una fuerza interna que se está generando en mi elemento. A las fuerzas internas yo las voy a denotar con N y van a estar en función al segmento que yo he designado. Esta va a ser mi fuerza interna número 1, ¿cierto? Ese sería mi diagramita en el corte que yo debería tener. Allí tengo mi fuerza interna, que es la que se está generando internamente en esta barra, producto de la aplicación de esta carga P3. Entonces acá yo voy a decir que N1, ¿sí?, va a ser igual a P3. ¿Por qué razón? Para tener mis condiciones de equilibrio estático, ¿cierto? Mi sumatoria de fuerzas aquí deben ser iguales. A cero, profe. A cero, ¿cierto? Entonces, yo voy a decir que si mi sumatoria de fuerzas deben ser iguales a cero, voy a colocar acá esto mejor. Mi sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. ¿Y yo qué tengo en ese elemento? ¿Qué tengo en ese corte número 1? Entonces yo tengo mi fuerza N1 que va de abajo hacia arriba, es decir, es una fuerza positiva, ¿cierto? Menos mi fuerza P3, porque va de arriba hacia abajo, y esto va a ser igual a cero. Entonces, al momento de despejar la fuerza interna, que es N, N siempre va a ser la nomenclatura que vamos a utilizar para las fuerzas internas, entonces me da que mi N1 debe ser igual a P3 por equilibrio estático. ¿Sí queda claro eso? Y ese sería entonces mi primer cálculo de la fuerza axial interna. ¿Hasta aquí vamos? Sí, señor. Listo. Ahí vamos bien. Perfecto. Entonces, eso lo tengo que hacer con todos los segmentos que yo defina. Ahora, mi corte número 2. Entonces voy a cortar el elemento por aquí. Quiere decir que en el momento de dibujar mi barrita, vamos a dibujarla por acá, tiene que ser algo aproximadamente de este tipo, ¿cierto? Cuando yo hago el corte ahí, ¿yo qué veo? Pues voy a ver mi carga P3, ¿cierto? Y veré mi carga P2 por aquí en un punto. Mi carga P2 por aquí va a estar.
¿cierto? Pero no solo mi carga P2 y P3 estarán presentes en el corte, sino que además tendré la fuerza interna que se está generando producto de esas cargas externas en mi barra. Entonces, tendré mi carga P3, mi carga P2 y mi fuerza interna N2, porque es la fuerza que corresponde al segmento número 2. ¿Listo? Ahora para este caso, si yo realizo mi sumatoria de fuerzas, ¿cierto? En este caso solamente tengo fuerzas dirigidas en el eje coordenado de la Y, por eso la sumatoria de fuerzas solo se dirige en ese sentido. Mi sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. ¿Y qué fuerzas tengo actuando en este corte? Entonces, siempre la nomenclatura que vamos a tomar es la misma que tomamos en nuestro curso de estática. De abajo hacia arriba, que está dirigida en dirección positiva de mi eje de las Y, voy a tener que esas fuerzas son positivas, ¿cierto? Quiere decir que por medio de esa sumatoria de fuerzas yo identifico que tanto N2, ¿cierto? Como P2 son fuerzas positivas. Y la única fuerza negativa que tengo acá va a ser mi fuerza P3. Y esto debe ser igual a 0. Si yo de esta ecuación despejo N2, N2 va a dar como resultado que va a ser la sumatoria entre P3 menos P2, ¿cierto? Y esa será mi fuerza interna para el segmento número 2. Obviamente, cuando realicemos este tipo de ejercicios, nosotros tendremos magnitudes de cada una de las cargas que se están aplicando de manera intermedia en el elemento estructural. ¿Listo? Pero esta es la manera que nosotros tenemos que encontrar las fuerzas o determinar las fuerzas axiales intermedias, como me lo está pidiendo mi segundo punto para evaluar los cambios de longitud en barras no uniformes. Hasta acá vamos todos, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Entonces, lo único que me queda o que me falta por realizar en esta barra va a ser encontrar mi fuerza interna número 3. Recordemos que tendremos por segmento una fuerza interna que analizar, que encontrar. Entonces voy a borrar acá estos dos elementos para quedarme con el corte. Creo que se borró esas letras. Para quedarme únicamente con el corte número 3. Entonces mi corte número 3, yo lo definí que vendría por aquí más o menos. Mi barrita en el segmento número 3 va a quedar algo de este estilo. Y allí tendré entonces, para ese corte en el segmento número 3, que veo mi carga axial P3, mi carga axial P2, mi carga axial P3, y estaré encontrando mi fuerza axial N3. Esta será la fuerza interna N3. Esta será mi carga axial P3. Esta será mi carga axial P2. Y esa será mi carga axial P1. En este caso, realizando la sumatoria de fuerzas, que debe ser igual a 0, ¿yo qué tengo? Tengo N3 positivo más mi carga axial P3 más mi carga axial P2 menos mi carga axial P1, y esto debe ser igual a 0. Quiere decir que despejando la fuerza interna N3 va a ser igual a P1, ¿cierto? Menos P2 menos P3. Y de esa manera yo determino las fuerzas internas que voy a tener en los segmentos de mi elemento estructural. Ahora, vamos a determinar los cambios de longitud por segmentos. ¿Eso qué quiere decir?
que por cada segmento voy a analizar el cambio de longitud en función de los valores de las cargas axiales. Por ejemplo, para este segmento número 3, este será nuestro segmento número 3, mi deformación, acortamiento o alargamiento va a ser igual a P por L sobre E por A. Pero, ¿qué va a pasar con el valor de P? Mi valor de P va a hacer referencia a la fuerza interna. Es decir, la deformación que voy a tener en el segmento número 3 va a ser no la carga P, sino N3, ¿cierto? O la longitud de ¿qué? Del elemento 3 sobre el módulo de elasticidad de mi segmento número 3 sobre el área del elemento número 3. En este caso, en la barra que estamos viendo, la sección es constante, por lo tanto el área es la misma y el módulo de elasticidad también es el mismo, pero esto puede llegar a cambiar, que ese será el segundo caso en el cual tenemos segmentos que no son prismáticos, perdón, pero que tienen diferentes áreas y podemos llegar a tener diferentes materiales contenidos en un mismo elemento. ¿Listo? Ese será entonces el cambio que vamos a tener. En este caso, al tener 3 segmentos, tendremos 3 deformaciones, bien sean alargamientos o acortamientos, pero van a estar en función en la longitud del segmento y en función de la fuerza interna N. ¿Listo? N es mi fuerza interna. Entonces tendremos T3, ¿cierto? Tendremos un D2, que será igual a N2, por la longitud del segmento número 2 sobre el módulo de elasticidad por el área. Y tendremos una deformación del segmento 1, que será igual a la fuerza interna del segmento 1 por la longitud del segmento 1 sobre mi módulo de elasticidad de la barra sobre el área. ¿Listo? Tendremos entonces identificados los 3 cambios de longitud en cada uno de los segmentos y podremos llegar a aplicar nuestro cuarto paso, que nos dice, sume cada uno de los desplazamientos y obtenga el cambio de longitud total en el elemento de estudio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para esa barra que estamos analizando nosotros, la deformación total va a ser igual a ¿qué? A la deformación del segmento 1 más la deformación del segmento 2 más mi deformación del segmento número 3. Y esa será la deformación total. Ese procedimiento lo vamos a aplicar cuando queramos encontrar los cambios de longitud en barras no uniformes. Si está claro, son 4 pasos muy sencillos, pero que surgen o parten a partir de mi formulita de D igual a P por L sobre E por A. Y esa formulita salió de la ley de Hooke, ¿cierto? Si salió de la ley de Hooke, ¿qué quiere decir? Si esa formulita la obtuvimos a partir de la ley de Hooke, quiere decir que en qué materiales o hasta qué punto puedo yo aplicarla en mis elementos o en mis materiales que sean parte de una estructura. Que no supere el límite de proporcionalidad. Exacto. No vamos a tener deformaciones permanentes porque el material tiene un comportamiento lineal, ¿cierto? Un comportamiento elástico. O si no, no podríamos aplicar esta fórmula. ¿Eso es claro? ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? No, señor. No, señor. Listo, entonces el parcial nosotros lo vamos a dejar hasta este tema. No vamos a alcanzar a ver esfuerzos térmicos, eso lo dejamos para el segundo corte. El segundo parcial que lo vamos a realizar el día 10, es decir,
de hoy en 8 días será hasta cambios de longitud de barras no uniformes. ¿Listo? Para que no tengamos una acumulación de tantos temas para ese segundo parcial. Listo, entonces ya tenemos nuestros 4 pasos definidos, identificados, ya sabemos cómo los podemos encontrar. Ahora lo que vamos a proceder será explicar cómo encontramos los cambios de longitud en elementos que tengan segmentos prismáticos. Cuando hablamos de segmentos prismáticos, pues hará referencia a una barra como la que tenemos de este tipo, en la parte derecha de nuestra diapositiva. Allí al identificar nuestros cambios de área, pues ya tendremos identificados los segmentos, ¿cierto? A no ser que tengamos, por ejemplo, una carga axial también por aquí en un punto intermedio. Si este es el caso que se nos llega a presentar, si este es el caso que se nos llega a presentar, que tenemos alguna carga intermedia, pues lo único que tenemos de diferente es que se debe seccionar en otra parte más nuestra barra, es decir, vamos a seccionar en 1, en 2 y en 3 segmentos nuestro elemento estructural, bien sea en función de los cambios de sección transversal o en función de la aplicación de las cargas. ¿Listo? En este caso, al tener carga aplicada aquí en la parte superior en mi punto A, por aquí en un punto intermedio, en B y en C, tendremos 1, 2 y 3 segmentos. Sí está claro cómo segmentamos, ¿cierto? Sí, señor. Otra cosa importante es que no necesariamente tenemos que tener un mismo material involucrado en estas barras formadas por elementos prismáticos. Aquí en el ejemplo hablan de 2 módulos de elasticidad, E1 y E2. ¿Y por qué hablan o hacen referencia a esto? Porque esto puedo llamarlo acero y esto puedo llamarlo concreto, por ejemplo. ¿Listo? Tengo que identificar y tengo que calcular deformaciones en función también de los cambios de material. Puedo hacer que aquí tenga una barra con la misma sección. Voy a hacer un ejemplo por acá, borrando esto. Por ejemplo, tengo aquí una barra encima de esta, que tiene la misma sección transversal, pero yo a esto lo llamo latón, a esto lo llamo acero, y a esto lo llamo aluminio. Si tengo diferentes materiales con una misma sección transversal, por ejemplo, lo que estoy viendo acá de ejemplo, en ese caso, ¿cuántos segmentos tendría yo en esa barra? 3. 3, ¿cierto? ¿Quién da más? 3. No, los mismos 3, ¿no? Latón, acero y aluminio. Eso. Están ahí divididos en cada uno. Dependiendo de la sección y el material, nosotros vamos a segmentar. Sección, material y cargas. ¿Listo? Esos serán los 3 criterios para poder segmentar esos elementos, Bueno, esas barras prismáticas. En caso, un ejemplo, ahí como está, profe, que para interrumpirlo. Donde está el acero, digamos que hubiera otra carga ahí, entonces serían 4 segmentos, ¿cierto? Exacto. Y entonces aquí en el acero tenemos otro. Entonces, eso, ahí serían 4. Pero se puede, esa parte donde está el acero, ¿pueden haber 3 cargas? Sí, puedo tener otra acá. Eso le decía yo, ¿cuánto es el máximo de carga que puede haber? No, eso sí. Eso no existe máximo. No hay. Sí, pero digamos que yendo a la parte real, pues uno tendría cargas seguramente al inicio y al final, Okay. ¿cierto? En puntos intermedios es difícil encontrarlo, pero podría encontrarlo.
pero Sí, más bien va a si tener una fuera... distribución uniforme. Si es, Mm, hagamos cuenta de caso de un edificio, podemos tener diferentes secciones de columnas. Ah, bueno, hablando de eso, voy a mostrarles aquí un ejemplo, el ejemplo que vamos a hacer hoy de este tema. Pues vamos a hacer dos, ¿sí? Una sección no prismática y pues lo que dice nuestro compañero. Un caso real, ¿qué sería? Pues que nosotros tuviéramos las vigas y allí entonces esas vigas van a transmitir cargas a nuestra columna y en la parte superior va a pasar lo mismo. ¿Sí? Digamos que en un edificio nosotros no tenemos cargas aquí aplicadas de manera intermedia. Las cargas que tenemos es en la parte inicial porque serán transmitidas por las vigas a la columna, que sería el ejemplo que vamos a ver el día de hoy. ¿Mm? De pronto aquí cargas intermedias y demás será en otro tipo de ingenierías como la mecánica o en máquinas o en otras cosas, no tengo idea, pero aquí siendo, digamos, yendo a la parte práctica y real en la ingeniería civil, nosotros tendríamos cargas aplicadas en el inicio de nuestras columnas, no en puntos intermedios. ¿Listo? Por esa razón, digamos, en los ejemplos de listo. acá, no hay un límite de cargas, porque pues no son elementos, En ese caso, como está en la figura, serían 5 cargas, ¿sí? Tendríamos entonces 5 5 segmentos. segmentos para estas Eso. 4 cargas. Ah, ok, entendido. Listo. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El mismo procedimiento que hicimos o los 4 pasos que enumeramos en la parte anterior. Identificar los segmentos, ¿cierto? Luego, encontrar la fuerza axial interna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren la fórmula en que está. Está basada en N. Y N es igual. N es igual a la fuerza interna. ¿Listo? La longitud I. EI, ahí. ¿Y a qué hace referencia? Es un numerador de los segmentos que yo he identificado en mi barra. En este caso tengo únicamente 2 segmentos. Es decir, la sumatoria va a ser desde 2, de 2 números, de 2 segmentos, n igual a 2, ¿cierto? Desde el primer segmento hasta el último. ¿De qué? De la fuerza interna del segmento 1 por la longitud del segmento 1 sobre el módulo de elasticidad del segmento 1 por el área del segmento 1. A eso es a lo que hace referencia acá, ¿cierto? En función de cada uno de los segmentos, yo voy a tener entonces más valores que van a aportar en esta sumatoria. Para lo que estamos viendo aquí en nuestra presentación, para este caso, para este ejemplo, nuestra deformación aquí va a quedar igual, a una sumatoria de 2 valores porque tenemos 2 segmentos. Será mi segmento 1 y segmento 2. ¿Y qué será igual? A la fuerza interna del segmento 1 por la longitud del segmento 1 sobre el módulo de elasticidad 1 por el área de la sección transversal del segmento 1, más la fuerza interna del segmento 2 por la longitud del segmento número 2 sobre mi módulo de elasticidad del elemento número 2, o el segmento 2 más bien, por el área del mismo, por la sección transversal de ese mismo. Claro, si tengo 3 segmentos, pues aquí yo qué hago? Adiciono otro, N3, ¿cierto? Por L3 sobre A3 por E3. Y así sucesivamente en función de N números de segmentos que yo tenga. ¿Listo? Si nos damos cuenta, son los mismos 4 pasos que identificamos en la parte anterior, solo que esta vez en función de tener diferentes secciones transversales y diferentes materiales. El otro caso que nosotros habíamos enunciado, nombrado al inicio, es en el cual nuestros elementos no sean prismáticos. Y ese es en donde seguramente aquí cuando ven esa integral se asustan. Pero no tienen por qué asustar porque todas las integrales que vamos a ver acá son integrales muy sencillas. Y son integrales de la más básica que nosotros veíamos, que era x igual a n más 1 sobre n más 1. Esa es la integral que nosotros vamos a utilizar acá. O la solución más bien a la integral de x a la n. ¿Listo? Entonces no vamos a tener problemas con la integración. Con lo que
debemos ser claros y que debemos tener una correcta interpretación va a ser es en poder designar los límites de nuestra integral y definir las funciones para las cuales vamos a aplicar la misma, ¿cierto? Y finalmente eso es el análisis del cual quiero o que espero que aprendamos todos nosotros para poder plantear cualquier tipo de problema que se nos presente cuando se hablen de cambios de longitud en barras no uniformes. Entonces, o bien sea, vemos que n, que es mi fuerza interna, está en función de x, o que el área está en función de x. ¿Por qué está en función de x? Porque esto está variando en dirección x. ¿Sí? Pero no quiere decir que siempre los problemas los tenga en dirección x. Va a ser que mi barrita ya esté así. Y si yo la tengo en este sentido, pues la longitud de este elemento estará cambiando es en dirección y, ¿cierto? Entonces, por eso aquí, en el ejemplo que estamos viendo, está en función de x, porque esa es donde está variando tanto la carga como el área de su sección transversal. Miren, va variando, va variando y va variando. ¿Qué quiere decir eso? Que mi fuerza interna puede dejar de ser constante y ser variable. Y que el área, sí o sí, al ser una sección que no es prismática, va a ser variable. Puedo tener entonces esas dos diferencias con respecto a mis problemas anteriores. Fuerzas internas que van a variar a lo largo de la longitud y áreas que al no ser prismática mi sección transversal va a cambiar. Es por esa razón que nosotros debemos aplicar entonces la integral, porque vamos a ir sumando cada uno de los segmentos así como tenemos este punto C. Lo sumaremos, una suma de esos diferentes segmentos, cómo va variando su área, su sección transversal y cómo va a variar entonces esa carga axial. Esa es la razón por la cual tenemos que aplicar entonces aquí nuestra integral. Si nos damos cuenta es la misma fórmula. Una misma formulita, N, la fuerza, mi carga P, de X, va a ser donde está variando la longitud, módulo de elasticidad y el área de la sección transversal. P por L sobre E por A. Todo lo que estamos viendo lo basamos entonces en la ley de Hooke y en esa formulita que derivamos para esas barras prismáticas que vimos en la sesión anterior, lo que empezamos a llamar a miembros cargados axialmente. Y nos estamos dando cuenta que no estamos aplicando ninguna carga diferente a cargas axiales. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No. Profe, ¿esto se puede combinar con cambios de material a lo largo del cono, por ejemplo? Sí, se puede hacer. Tendríamos dos integrales por cada material. Ok, y a la final se suman esos dos Exacto, resultados. se Ok, sumarían. listo. Y entonces cambiarían los límites y mi módulo de elasticidad. Sería E1 y E2 y ya. Y aquí sería una sumita. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Entonces, como se dan cuenta, el parcial es demasiado fácil. Otros 5 en este curso. Bueno, entonces vamos a hacer unos ejemplos de aplicación de esto, de este tema, para que nos quede más claro. Vamos a empezar entonces, perdón, con el ejemplo 2.36 de nuestro libro guía, en el cual nos dicen lo siguiente. Un edificio de 2 pisos tiene columnas de acero AB en el primer piso y DC en el segundo piso, como se muestra en la figura. La carga sobre el techo P1
esta carga que estamos viendo acá, corresponde a una carga de 400 kilonewton. Y la carga en el segundo piso P2 es igual a 720 kilonewton. Cada columna tiene una longitud de 3.75 metros. La longitud de cada columna es 3.75 metros. Las áreas de la sección transversal de las columnas del primer y segundo piso son 11.000 milímetros cuadrados y 3.900 milímetros cuadrados respectivamente. Quiere decir que esta sección transversal, como estamos viendo en la gráfica de AB, tiene una sección transversal superior a mi columnita de BAC, que es de 3.900 milímetros cuadrados. Entonces, primero nos preguntan, suponiendo que E es igual a 206 gigapascales, determine el acortamiento, es decir, desplazamiento AC, de las columnas debido a la combinación de las cargas P1 y P2. Y B, ¿qué carga adicional PO se puede colocar en la parte superior de la columna en mi punto C si el acortamiento total es o no debe exceder los 4 milímetros? ¿Cuál será entonces esta carga adicional que puedo colocar en la parte superior de mi columna? Quiere decir que esta carga a la cual estoy haciendo alusión acá ya no va a ser solo mi P1 de 400, sino vamos a tener una P sub 0 adicional. ¿Listo? ¿Cuánto le puedo sumar a este punto? Entonces, A y B. Apliquemos lo que vimos el día de hoy. Entonces, tomen hoja y papel, tomémonos 10 minutos para plantearlo, calcúlenlo y ya lo resolvemos acá entre todos. ¿Listo? Listo, ingeniero. ¿Tiene alguna duda del problema, del planteamiento o de la lectura? No, profe. Listo, entonces plantéelo, resuélvanlo ahí de manera manual, ya venimos y resolvemos las dudas y lo hacemos acá. ¿Listo? Tomémonos 10 minuticos, por favor.
Bueno, ¿cómo nos fue con ese ejercicio? ¿Cómo vamos con él? Y nos puede dar una idea de cómo resolver el primer punto y luego ya pasamos a nuestro segundo punto. El punto A, mejor dicho. Profe, separamos los segmentos. Listo, sí. Tenemos que segmentar esto, ¿cierto? Perdón, no le escuché la última parte. Como una especie de diagrama de cuerpo libre, ¿sí? ¿No? Ajá, separarlos. Listo, No es hagamos. necesario. Sí. En este caso sí necesitamos nuestro diagramita. Debemos establecer que por esta condición que tenemos en el punto A, eso genera, o esto es un empotramiento que tenemos en A. Por tal razón, nosotros tendremos una reacción acá, ¿cierto? Aquí tendremos nuestra reacción en el punto A. Nuestra reacción en A. ¿Cierto? RA. Tendríamos ese diagramita de cuerpo libre en nuestra columna. Las dos cargas axiales, P1 y P2, y nuestra reacción. Si nosotros realizamos, entonces, sumatoria de fuerzas, con respecto al eje Y, ¿cierto? Nosotros sabemos que esa sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. ¿Qué tenemos de fuerzas que están actuando con respecto a ese eje Y? Tendremos nuestra carga P1, que va en sentido negativo. ¿Por qué razón? Porque va hacia abajo, ¿cierto? P1 va en sentido negativo porque va hacia abajo. ¿Sí? Sí, señor. P2 también En va en este caso sentido estaría en negativo. compresión, ¿no? Nuestra carga es de compresión. En las columnas Sí. tenemos entonces nuestra carga de compresión, producto de la carga de 400 kilonewtons y de 700 kilonewtons. Entonces se está generando una compresión en este elemento estructural en toda mi columna. Pero estas dos cargas, entonces lo que estamos hablando es que como van hacia abajo, entonces van a ser cargas negativas. La convención de signos siempre va a ser que hacia arriba tengo mis fuerzas positivas y hacia abajo serán mis fuerzas negativas. Entonces, ¿qué es lo que espero? Si yo tengo dos cargas P1 y P2 que están actuando en sentido negativo, que están comprimiendo, para que esto genere equilibrio, RA debe estar actuando en sentido contrario a estas dos fuerzas, ¿cierto? Entonces, tengo menos P1 menos P2 más RA. Y eso debe ser igual a 0. Pero yo conozco el valor de P1. P1 es igual a 400. Habla acá. Menos 400. Menos 400, ¿no? Ajá, menos 400 kilonewtons. P2 es igual a menos 720 kilonewton. Y el valor de la reacción A, pues es un valor incógnita que yo tengo en mi problema. Sin embargo, de esta sola ecuación yo puedo decir que Ahí se RA, despeja una vez, ¿cierto? sí, lo puedo despejar de una vez. El RA será 120. igual a 400 más 720. Es decir, será 1120 kilonewton, ¿cierto? Y tengo entonces el valor de mi reacción en A. Este valor de la reacción en A, que es igual a 1120 kilonewton. ¿Listo? Esto es lo primero que tenemos que identificar. Ya con la reacción identificada, ahora, ¿qué haremos? ¿Cuál es el paso a seguir? Los cortes. Sí, vamos a hacer cortes, pero digamos que sigamos nuestra receta de cocina que les dije al inicio. A ver, entonces, perdón, aquí. Tenemos entonces, Identificamos ahora los segmentos, que son dos. vamos a identificarlos y luego pasamos a las fuerzas axiales, al cálculo, y luego vamos a determinar los cambios de longitud para cada uno de ellos y posteriormente los vamos a sumar.
¿Listo? Ah, Vamos a listo. seguir eso. Entonces, vamos a identificar en primera instancia nuestros segmentos. Listo. Identifiquemos nuestros segmentos. ¿Cuántos segmentos tenemos acá? Tres, ¿no? ¿Tres o No, dos? ¿sí? Pues no, porque si son, ahí tenemos el P1 y el P2, pero la reacción sería un cemento 3, no. ¿Cómo, perdón? O sea, si yo tomo la reacción como un cemento, ahí no serían 3, o no la tomo para nada, solo me concentro en esa parte. Bueno, nuestra columna, ¿cuál es? Nuestra columna va de acá, miren. Ajá. Aquí esto es big, aquí nuestra columna será esta. Entonces son 2 segmentos. Exacto. ¿Cuántos segmentos tendremos? Cambio de sección o aplicación de las cargas. Entonces tenemos aquí un cambio de sección y una aplicación de la carga y aquí tendremos entonces el inicio. Para el caso que estamos viendo nosotros, tendremos el segmento 1 y el segmento 2. Tendremos 2 segmentos entonces para nuestra columna, solamente 2 segmentos, ¿cierto? En los cambios de área y en la aplicación de la carga. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener nosotros. Entonces, ¿cuántas fuerzas axiales tenemos que encontrar? ¿Cuántas fuerzas internas, más bien? Tendremos Dos. 2, ¿cierto? Dos. 2. Entonces vamos a hacer un N1, corte por acá N2, y corte N1. 1 y por aquí haremos otro corte, el corte número 2. ¿Sí está claro? Entonces con esto hagamos por aquí el corte. No, vámonos a MATCAD y hacemos nuestros calculitos allá. Profe, acuerde que nos dé una clase de MATCAD, ¿no? Sí. Sí, eso se las tengo que dar. Sí. Pero realmente el programita es muy sencillo. Pero es muy práctico porque ayuda bastante. Los comandos y que nos bote en la descarga el link para descargarlo y tenerlo en el Sí, equipo. eso es lo que les debo. Enviarles el programita. Listo. Y el crack. Aunque ese sí lo tengo ¿en qué? En Mega, para que lo puedan descargar. Pero me falta es como, no sé, hacerles un video tutorial para que puedan instalarlo. Bueno, entonces me voy a llevar voy a sacar aquí un screen para llevarme esto a MATCAD. Listo. Entonces vamos a darle acá. Solución. Ejemplo 1. Listo, vamos a, en primera instancia, colocar los datos de entrada que tenemos nosotros. Tendremos que nuestra carga P1 va a ser igual a 400 kilonewton. Tendremos que nuestra carga P2 va a ser igual. Profe, discúlpame, creo que la presentación se quedó. Profe, se detuvo, se congeló la pantalla.
O estamos en PowerPoint, mejor dicho. Bueno, un segundo entonces. A ver, aquí ya ven. R, ahora sí. Listo. Sí, señor. Sí, solo había puesto a compartir el PowerPoint. Bueno, entonces aquí, solución de ejemplo 1 y vamos a colocar los datos de entrada que me está dando mi problemita. Entonces, mi carga axial P1, que es 400 kilonewtons, y P2, que corresponde a 720 kilonewtons. ¿Listo? 720 kilonewtons. Las dos cargas axiales, tenemos la longitud para las dos columnas que tenemos, de A, B, B, C es de 3.75, entonces pongamos longitud igual a 3.75 metros. ¿Listo? ¿Qué otro dato de entrada tenemos nosotros acá? A ver, longitud y las áreas. Coloquemos el área C1, pongámosle. O mejor dicho, no C1, sino coloquémosle en función de esta nomenclatura que tiene aquí el problema. Coloquémosle de C a B, ¿sí? Que sería entonces el área que tengo para esta columnita. De C a B es un área de 3.900 milímetros cuadrados. Y el área de mi columna de B a va a ser igual entonces a estos 11.000 milímetros cuadrados que tengo acá. ¿Listo? Tengo las áreas. Bueno, también tenemos el módulo de elasticidad del material. En este caso es un acero que tiene un módulo de elasticidad de 206 gigapascales. Voy a trabajar mis cargas en newton y en milímetro. ¿Listo? ¿Por qué? Para poder trabajar mi módulo de elasticidad en megapascales. Si yo digo que el problema me está dando un módulo de elasticidad de 200 gigapascales, en megapascales, ¿cuánto vale? 206.000. 206.000. Exacto. Megapascales. Entonces aquí va a cambiar a mi columna, a mi carga 1, que será entonces de 400.000, ¿cierto? Newton. Y de 720.000 Newton las fuerzas. Para poder trabajar todo en Newton y milímetro. Entonces, pasamos las longitudes también. Sí. Y esa será entonces 3.750 milímetros. 3.750. Listo. Correcto. Entonces, todo en newton y milímetro para tener unidades consistentes. Recordemos que el megapascal no es la unidad adecuada, pero matemáticamente es lo mismo que tener newton sobre milímetro cuadrado. ¿Listo? Por esa razón estamos dejando en todo en newton y milímetro y poder operar de esa manera sin que tengamos problema de unidades. Y es más, nos conviene trabajar en estas unidades de longitud en milímetros porque el desplazamiento esperamos que sea un desplazamiento muy pequeño. Si aquí dice que es 4 milímetros para una carga adicional, pues lo que se espera es que en el punto A, la deformación que tenemos en la columna sea menor a 4 milímetros. Pero bueno, ya lo vamos a comprobar a ver si eso es así o no. Entonces, para nuestro punto A, suponiendo que el módulo de elasticidad es 206 gigapascales, determine el acortamiento de AC de las dos columnas debido a la acción combinada de las cargas P1 y P2. Entonces nosotros habíamos encontrado acá la reacción en mi punto A. ¿Cierto? O sea, ya la habíamos encontrado, entonces también pongámoslo acá como un dato de entrada. La reacción en A
La reacción en A. ¿Cuánto nos había dado? 1120. Reacción en A va a ser igual a 1120 kilonewton. Entonces pongámosle 3 ceros más para decir que esto está en newton. Entonces sería 1.120.000 newton. Listo. Ahora, A. Suponiendo que el módulo de elasticidad es el que tenemos acá enunciado, determine la desplazamiento de AC, es decir, de toda nuestra columna. ¿Cuánto se está cortando? Porque se supone que está en compresión esto. Entonces, hemos identificado los dos segmentos, el segmento número 1 y el segmento número 2. ¿Listo? Entonces tendremos ahora que encontrar nuestras fuerzas internas. Entonces, si yo hago corte por aquí en 1, lo que va a tener es lo siguiente. Mi columnita. Por aquí tengo entonces mi fuerza interna. Y aquí estará aplicada entonces mi carga axial P2. ¿Listo? Entonces esto será, vamos a llamar esto N. N1. Y eso será P2. Y aquí tendremos en la parte inferior la reacción A. ¿Listo? Eso es lo que tendremos para nuestro corte 1, ¿cierto? Y para nuestro corte 2, voy a hacerlo aquí a este costado. Yo tendré que cortar por aquí en algún punto mi elemento estructural. Por aquí. Tenía entonces una reacción. Y mi fuerza interna N2. Y aquí tendré la reacción RA. ¿Cierto? Entonces, esto es el corte 2. Y ese Profe, será mi corte 1. Sí. profe, ese N2, esa fuerza interna, es opuesta a los P, a las P1 y P2, ¿siempre? No, no, no. A ver, ahí la colocamos positiva, pero el problema nos va a decir si es positiva o negativa. Si nos cambia de signo, Ah, quiere decir que inicialmente tomamos la dirección contraria. ¿Listo? listo, listo. Sí, porque bueno, listo. Podemos tomarla, asumirla, pero ¿qué se espera? Pues si aquí se está generando una reacción en sentido contrario, la fuerza interna debería ir en compresión, producto de estas dos cargas. ¿Sí? Pero entonces cuando hagamos la sumatoria y despejemos la fuerza interna, nos vamos a dar cuenta de que N2 estará actuando hacia abajo, ¿sí? Al igual que N1. Pero eso ya lo vamos a obtener acá. Entonces, por ejemplo, si hacemos la sumatoria de fuerzas en